¿ya? Entonces se parece al guión, pero la raya, ¿ya? La raya, uy, aquí hay un error con la fecha, hoy es miércoles 11 de noviembre, Sí, Miss. ¿ya? Ni se puso blanco. ¿Ahora sí lo ven? Recién. Ya, muy bien. Entonces, la raya, ¿ya? Va a ser, digamos, la hermanastra del guión, ya van a ser medias hermanas. El guión y la raya van a ser medias hermanas. Ya se van a parecer, pero pues obviamente tienen diferencias. Ya vamos a ver hoy día su uso. Para empezar, pues se diferencia en el tamaño. ¿Quién creen ustedes que es más larga o más extensa? ¿O quién es más grande? ¿El guión o la raya? A ver, ¿qué creen? La raya. ¿Cuál La es? raya. La La raya raya. es más grande. Sí, Miss. Ya, a ver quién más tiene otra opinión o opina lo mismo de repente que su compañera, chicos. ¿No? A ver, el guión aproximadamente habíamos dicho que lo utilizábamos, ¿no? Así, ahí está el guión. Y la Miss, raya, dime, Michelle. Miss, antes, ahí cuando vi la fecha, yo pensaba, pero si yo vi en mi celular que está 11, mi celular está mal, y ustedes habían puesto 10. Sí, yo me había equivocado. Ya lo corregí ya. ¿Ya? Y la raya es un poquito más grande que el guión, ¿ya? Mira, yo lo estoy haciendo más o menos así, el tamaño en el que ustedes van a ver ahora en la pantalla, ¿ya? La raya es un poco más larga que el guión, ¿ya? Pero si queremos verlo más grande, pues el guión, digamos que es así. Y la raya va a ser un poquito más larga que el guión, ¿ya? Entonces, ojo que la raya, cuando yo dibujo con mi lápiz, mi lapicero, ya no lo voy a hacer así, recontra rayar. Ya, es una raya, simplemente es una raya un poco más larga que el guión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los usos de la raya. ¿Ya? En cuándo usamos la raya y si nos vamos a dar cuenta en cada uno de los usos, hay varias veces en las que hemos pensado que usábamos guión, pero en realidad es raya. ¿Ya? Así que vamos a estar Miss, muy la atentos. raya creo que se usa al último cuando no te alcanza ninguna palabra, pones la rayita y abajo sigues, ¿verdad? Me parece. Ese es el guión que explicamos la semana pasada. Ahí ya entonces me equivoqué. Hay que tener mucho cuidado en no confundirnos el guión con la raya. Como les digo, son muy parecidos, pero en el uso vamos a diferenciar. Y además del tamaño también. Tenemos aquí, vamos a ver 5 casos, como lo ven acá, ya está enumerado 5 casos del uso de la raya. ¿Ya? El primer caso nos dice lo siguiente. Ya, ahí está el ejemplo también. Primero prestamos atención y luego copiamos. Ah, la one, two, Ya, miren ahí. Dice, vamos a utilizar la raya para encerrar oraciones o incisos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que de repente en un libro tú vas a encontrar esto de aquí. ¿Ya? Mira, primero presta atención. Dice el ejemplo. Llevaba la fidelidad a su maestro, un buen profesor, hasta extremos insospechados. Entonces, en algún libro vas a encontrar este uso, lo voy a poner una flechita con otro color, ¿ya? Este uso de la raya. En este caso, la raya va a reemplazar a los paréntesis. ¿Recuerdan el uso de los paréntesis? ¿Cierto? Que utilizábamos los paréntesis Miss, para añadir un inciso, ¿cierto? Algo adicional al texto. Pues en este caso la raya va a hacer lo mismo. ¿Ya? Entre rayas, que va a servir como si fueran paréntesis, se va a añadir algo adicional a la oración y no la va a alterar. ¿Por qué no la va a alterar?
Porque si nosotros la quitamos, a ver, vamos a imaginar que estamos quitando, no altera en nada la oración, se puede leer. Llevaba la fidelidad a su maestro hasta extremos insospechados. ¿Ya? ¿Qué son insospechados? Insospechados es hasta extremos que uno no pensaba, ¿ya? Que ni siquiera tenía la más mínima idea. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿por qué coloca esto entre rayas? Porque está especificando, está añadiendo que este maestro es un buen profesor, ¿no? Llevaba la fidelidad a su maestro, que es un buen profesor, por eso lo coloca entre rayas. Ya, chicos, ese es el primer caso. Ya vamos a ir tomando nota, a ver, tomamos nota y vamos pensando en un ejemplo, como este de aquí. Ya, a ver, tomamos nota, chicos. Ya, el segundo caso, pero antes de ir al segundo caso, vamos a hacer un ejemplo del primero, ¿ya? A ver, miren, para que vean que son fáciles los ejemplos. Yo puedo poner aquí, ya, mi tía María, y ¿Se copió? entre rayas, no lo copien, para que vean nomás cómo se hace, ya, entre rayas, ya, que voy a utilizar como si fueran los paréntesis, pongo, ya, mi tía María, la que tiene una tienda, ya, compra muchas verduras, ¿ya? Entonces, esa es mi oración. El uso de estas rayas, ¿ya? Va a reemplazar al uso de los paréntesis. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo, estoy poniendo un inciso que no va a alterar en nada en la oración, al contrario, va a especificarme de quién estoy hablando. Así como la primera oración me especificaba que el maestro era un buen profesor, en este caso la segunda oración me explica que mi tía María es la que tiene una tienda. Y no me altera en nada en la oración. ¿Por qué? Porque la oración me dice que mi tía María, la que tiene una tienda, compra muchas verduras. Y si yo borrara esa parte, mi tía María compra muchas verduras. No me altera en nada la oración. ¿Ya? Entonces, este es el primer caso del uso de la raya. ¿Ya? Es muy similar al uso del paréntesis. Ahora vamos al segundo caso. ¿Ya? Dice, vamos a utilizar la raya para introducir comentarios o precisiones del narrador. Y esto ustedes lo han visto muchas veces, ¿ya? En los casos cuando han leído un texto, ¿no? Cuando hemos leído un cuento, ¿no? Un texto en comprensión lectora. Dice, ejemplo, espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. Ya, esta rayita que aparece aquí, ya, no lo dice el personaje, ¿cierto? Mira, espero que todo salga bien. Eso es lo que dice Azucena. Pero ¿por qué el narrador utiliza esta raya? Para poder especificar que el personaje de Azucena es quien está hablando, ¿ya? Entonces, el autor de este texto, ¿ya? De donde se ha extraído este caso, añade, ¿ya? Este comentario, ¿ya? Como también tú puedes decir, tú puedes haber visto de repente en algún libro, ¿no? Por ejemplo, yo, así, el Chapulín Colorado, Me voy a tirar del ¿no? quinto Y piso. entonces acá hago una raya y acá ponemos, ¿no? Dijo el Chapulín, ¿no? Moviendo sus antenitas. Antenitas. Ya, entonces, Antenitas de modín, creo, ¿no? de vinil, ajá. Estas Ya. antenitas de vinil. Entonces aquí nos damos cuenta, miren aquí, ¿por qué utiliza el autor esta raya? ¿No? De repente si leemos esta historia del Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque esta parte que viene después de la raya no es un texto que va a hablar el Chapulín, sino es una parte que va a realizar, ¿cierto? Es un añadido que le dan.
El Chapulín Colorado solamente dice la primera parte, dice yo, el Chapulín Colorado, ¿no? Y después de la raya nos está aclarando quién es el que está hablando, ¿no? Y qué es lo que está haciendo. En este caso está moviendo sus antenitas. ¿Ya? Ese es el segundo caso, chicos. Cuando el autor añade algo a un comentario. ¿Ya? Ahora sí, podemos tomar nota del segundo caso. ¿Ya? Y vamos pensando en nuestros ejemplos. ¿Ya, chicos? No está muy difícil, así que hay que prestar mucha atención nomás. Entonces vamos a ver ahora el tercer caso. El tercer caso nos dice lo siguiente. ¿Ya? Se va a utilizar la raya cuando las palabras del narrador van a interrumpir, ¿ya? Un diálogo. ¿Ya? Cuando las palabras del narrador interrumpen. ¿Cómo? Es muy parecido al caso número 2, pero ya no va a ser un añadido, o sea, no va a ser un comentario, sino que va a interrumpir ya el diálogo de un personaje. Miren, aquí el ejemplo. Un personaje está diciendo, lo principal es sentirse viva, añadió Pilar. Afortunado, desafortunada, pero viva. ¿Ya? Entonces, aquí el diálogo de Pilar debería ser todo así seguidito, ¿cierto? Lo principal es sentirse viva, afortunado, desafortunada, pero viva. Pero ¿qué decide el narrador? El narrador, el que crea el cuento, el que está narrando el cuento, dice, no, yo voy a utilizar las rayas para poder interrumpir y aclarar quién es la que está hablando, ¿no? Y en este caso así lo hace. Estas rayas se utilizan para añadir esta interrupción y aclarar qué personaje está hablando, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar otro ejemplo? A ver, seguimos con el Chapulín Colorado, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Aquí él dice así, mis antenitas están detectando. ¿Qué más decía el Chapulín? La presencia del enemigo, ¿no? Era un enemigo. De un enemigo. Entonces colocamos las rayas aquí, ¿no? Dijo el Chapulín, acá dijo el Chapulín con tono asustado, digamos. Ya, porque el Chapulín siempre se asustaba, ¿no? Síganme los buenos. ¿Ya? Entonces, aquí está. Ya, si lo pueden ver, ahora voy a estirarlo un poquito más. Vamos a ponerlo 14. Y ahí está. Ya, aquí. Mis antenitas están detectando la presencia del enemigo, dijo el Chapulín con tono asustado. Síganme los buenos. Estas dos rayitas que estamos viendo acá, raya 1, raya 2, es para añadir esta interrupción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el texto del Chapulín hubiera sido todo completo. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Síganme los buenos. Pero no, ¿ya? Se interrumpió este diálogo y esta interrupción se pone entre rayas, ¿ya? Así que ahí estamos viendo otro ejemplo más, que no es muy difícil, chicos, ¿ya? Es una interrupción que se hace a un diálogo. Ya, muy bien, entonces vamos tomando nota de este caso 3 para pasar al caso 4. Ya tenemos aquí el caso 4. Dice, vamos a utilizar la raya en las intervenciones de un diálogo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estas líneas que nosotros vemos cuando aparece un diálogo, pues se llaman rayas. Ya de repente algunos de nosotros pensaban que eran guiones, pero no, chicos, es una raya. Ya, aquí es una raya y aquí es otra rayita. Ya son rayitas, son rayas. Ya, en diálogos. Acá el diálogo 1 dice,
¿qué has hecho esta tarde? Y la respuesta, abajo, otro personaje dice, nada en especial. He estado viendo la televisión un rato, ¿no? Entonces, en estos diálogos vamos a utilizar la raya, ¿ya? No son guiones, ojo, son rayas, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer otro ejemplo? A ver, aquí yo puedo poner, ¿no? ¿Cómo dicen siempre los personajes que estaban esperando al Chapulín? Y ahora, ¿cómo dice? A ver quién se acuerda. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme, no? Y abajo aparece el Chapulín y el Chapulín dice, yo, el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que estamos utilizando rayas al inicio de este diálogo. Una rayita, otra rayita. ¿Ya? Entonces, este es el corto caso. Para los diálogos utilizamos las rayas. Y por último, en el último caso, vamos a utilizar las rayas en listas. ¿Ya? Cuando hagamos listas, estas líneas que colocamos adelante no son guiones, son rayas. ¿Ya? Entonces, cuando hagas la lista para tu mamá, te dice, hijito, ¿me ayudas a escribir la lista del mercado? Ya mamá, está bien, ¿no? Para las compras semanales, cómo se están organizando. Entonces, ya sabes que vas a utilizar rayas, ¿cierto? Por ejemplo, acá me dice este listado. Verbos intransitivos. Abajo tengo transitivos, irregulares, regulares, ¿no? Son tipos de verbos que están siendo enumerados, pero en forma de un listado. Raya. Ahí vamos a Ya aquí, poner mira. la raya con un color. Ya, aquí. Raya, raya y raya. Ya, yo estoy poniendo las flechitas, ojo, para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? No es que me van a hacer las flechitas, es para que se den cuenta dónde están las rayas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner, ¿no? Lista del mercado. A ver, ponemos así. Lista del mercado. Miss, pero la 5 es como el guión. La 5 es como el guión, ¿no? En el guión Sí, no Miss. enumeramos listas, hijo. A ver, retrocede una hojita, te Ah, vas a dar cuenta. sí, Miss, Lista yo del me di mercado. cuenta. Ujú. Ya, a ver, ¿qué compras en el mercado? Arroz. ¿Qué más? Papas, Papa, pollo, pollo, muy bien. ajo, Ajos. ¿Ya? guiso. Guiso, aderezo. Sí, Miss. Adereceta. ¿Ya? ¿Qué más? Etcétera, etcétera, Lechuga, etcétera. Ya, lechuga, cebolla, ¿no? Entonces, al momento que haces todo para este la ensalada. listado, ¿qué utilizas? ¿Guión o raya? Raya, Miss. Raya, muy bien, raya. ¿Ya? Para enumerar todos estos elementos en una lista, utilizamos las rayas, ¿ya? Las rayitas. Excelente. Muy bien. Entonces terminamos de tomar nota para Miss, poder Miss, la hacer, receta que te acabo de decir es comida. claro, un estofadito, ¿no? No, O un Miss, es guisito de más que pollo. estofado. ¿Es estofado? No, Miss, no. Es Ah, ahí pollito, es pollito, el pollito lo fríes, ya no le pones aderezo, lo que sea. Ya ya, luego es le que pones faltaban las el zanahorias y arrocito, la arvejita para el que sea estofado, ¿no? no, sí, estofado, nada de